Ahora le damos la palabra al profesor Alberto Lamay. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar al amigo Fernando Choteco, que es el culpable porque me animó a investigar y a presentar este trabajo hoy aquí sobre el general Fructuoso Rivera, y a los organizadores de esta jornada que me permiten compartir la mesa con dos personas de la talla del doctor Julio María Sanguinetti y del profesor Manuel Ferrer Silva. Bueno, el tema de la oportunidad que me toca tratar es tratar de comprobar o de convencerlo, como me dijo el doctor recién, de la orientía floridense del general Fructuoso Rivera. A lo largo del siglo XX, un número considerable de historiadores ha tratado e investigado, tratando de confirmar la orientía floridense del general Fructuoso Rivera. La primera vez que aparece mencionado este tema es en el Quincenario Rivera, en el año 1912, donde en un artículo titulado justamente "El general Fructuoso Rivera nació en la jurisdicción de la Florida", se comparte por primera vez la famosa acta de bautismo de Ramona Laureana del año 1842, donde don Fructuoso afirma ser natural de la Florida. En este artículo incluso aparece en el reportaje a una anciana que había mantenido una relación amorosa con Rivera en su juventud, que ella dice que al ser interrogado Rivera, al preguntarle a ella de dónde había nacido, el general le respondió directamente que había nacido en la Florida. Otros autores que defienden la teoría de la orientía floridense de Fructuoso son Plácido Abad, el minuano Aníbal Barrios Pintos y el duraznense Huáscar Parrallada. En su biografía sobre Rivera, Marta Canessa de Sanguinetti dice que el historiador Isidoro de María terminó rectificándose de su afirmación inicial de que Fructuoso había nacido en el Miguelete y terminó aceptando la teoría de la orientía floridense, lo mismo que el historiador José Fernández Saldaña. En nuestra investigación hemos comprobado que la mayoría de quienes han escrito e investigado sobre este tema comparten también esa teoría de que don Fructuoso era oriundo de Florida. Por ejemplo, en la revista Mundo Uruguayo del año 1954, dedicada al centenario de la muerte de Rivera, allí se afirma que el propio general dijo que él era nacido en el Arroyo de la Virgen. En su obra sobre el pintor Gras, Mario César Gras comparte la teoría de Plácido Abad, que decía que el general Rivera era oriundo de la estancia paterna del Arroyo de la Virgen. Lo mismo se sostiene en la revista Perfiles del año 1964, donde en un artículo también dedicado a Rivera se repite lo mismo, que todos sabemos que el general Rivera era nacido en el Arroyo de la Virgen. En la revista Artigas, órgano de la Asociación Patriótica del Uruguay, en el número correspondiente a septiembre de 1978, el general Omar Porciúncula, hablando sobre las posesiones de la familia Rivera, dice que Pablo Rivera tenía una estancia en la punta del Arroyo Pintado, donde presumiblemente nació el general. Por último, historiadores floridenses como Timoteo Núñez Muslera y Wilson Montigrané no dudan en afirmar que Fructuoso era nacido en tierras del departamento de Florida. Hubo un momento también en que se manejó la posibilidad de que Fructuoso hubiera nacido en Durazno, hipótesis totalmente desechada al decir del historiador duraznense Óscar Padrón Fable. Bueno, ¿en qué se basan los historiadores para afirmar que Fructuoso era nacido en Florida? En primer lugar, como dijimos, en las propias afirmaciones de Fructuoso, en la partida de nacimiento de Ramona Laureana, donde dijo "soy natural de la Florida", y en otra partida de nacimiento descubierta por Aníbal Barrios Pintos en el mismo año, donde Rivera, siendo testigo de otro bautismo, volvió a afirmar lo mismo, que era natural de la Florida. La importancia de estos documentos radica en que al final lucen la firma de puño y letra del propio Fructuoso. En dos oportunidades, el propio general Rivera manifiesta que es natural de la Florida, indica el historiador Barrios Pintos, agregando que en su opinión bien pudo haber nacido en la estancia paterna del Arroyo de la Virgen. Pero si no bastasen estas declaraciones del propio Fructuoso, hay otros indicios que podemos utilizar para rastrear su origen floridense. Por ejemplo, en los libros de la vieja capilla del Pintado encontramos registrados los bautismos de varios hermanos de Rivera: Teodora en 1787, Agustina en 1791, Fernando en 1795. Incluso en 1797 aparece el acta de defunción de Bernarda Rivera, de 3 años, que se dice que fue sepultada allí mismo en la misma capilla. Esta presencia de los Rivera toscanos en el Pintado se debe a que Pablo Rivera, el padre de Fructuoso, era juez comisionado del partido de Chamizo, que estaba en los territorios de la actual Florida del Oeste. Allí vivió la familia hasta el año 1792, cuando se mudan a la estancia de Río Negro.
El hecho de que varios hermanos de Fructuoso hayan sido bautizados ahí en el Pintado llevan a los historiadores a suponer que Fructuoso también lo fue. Por ejemplo, Huáscar Parrallada apela al testamento de Pablo Rivera, donde siguiendo la tradición los hijos fueron anotados según el orden de nacimiento. Y si tenemos en cuenta que Teodora fue bautizada, Rivera aparece figurando entre Teodora y Agustina. Y si tenemos en cuenta que Teodora fue bautizada en 1787 y Agustina en 1791, y aceptando como coinciden todos que Rivera nació en 1789, es muy probable que su bautismo también haya ocurrido en la capilla del Pintado. Hay que tener en cuenta además que en el último cuarto del siglo XVIII la aldea del Pintado era el centro principal de las actividades religioso-sociales de la época. Además, su cercanía al camino natural que unía el Río Grande del Sur con la colonia del Sacramento lo hacía muy frecuentado por los troperos y contrabandistas de la época, lo que lo había convertido en una especie de centro comercial. En 1790 es nombrado el primer capellán para la capilla del Pintado. La presencia ahora de un religioso en un lugar atrajo no solo a los vecinos de la zona, sino de otras zonas distantes. Así que podemos ver en los libros de bautismo de la capilla gente proveniente de Carreta Quemada, del Arroyo de la Virgen, del Arroyo Maciel, de los ríos Negro y Xí, de más allá de estos ríos, e incluso hay menciones a familias del Río Grande del Sur y del Río Pardo de Brasil. En 1805, el obispo de Buenos Aires, Luis Griega, ordena la creación del curato del Pintado, cuyos límites serían el Santa Lucía Grande, la Carreta Quemada y el río Xí. O sea, el territorio comprendido por las dos orillas del Arroyo de la Virgen quedaba incluido dentro de esta jurisdicción. Incluso en el pedido de creación del curato hecho por los vecinos del Pintado, estos pedían una jurisdicción más amplia que fuera hasta el río San José. ¿Por qué Fructuoso? Dice Huáscar Parrallada. Dijo en 1842 que era natural de la Florida, siendo que en 1789 no existía la villa, ni mucho menos el departamento. Para ello, dice Huáscar, hay que entender la realidad de la época. Al decir Fructuoso que era nacido en la Florida, se refería seguramente al nombre con que era conocida la Villa Vieja del Pintado, después de haber sido fundada Florida. Por eso cuando Fructuoso nació, ya en ese momento ya se conocía a la Villa Nueva de la Florida como la Villa Vieja del Pintado. Hay que tener en cuenta además que en el momento de nacer Fructuoso Rivera no existían los departamentos como lo conocemos hoy. Estos recién son creados en 1816 durante el gobierno artiguista. Por tanto, pretender aplicar hoy el concepto de departamentos a aquella época no es viable porque sencillamente eran desconocidos en el siglo XVIII. Dice Huáscar Parrallada, dice Rivera afirma que es natural de la Florida. Cuando dijo eso no hacía más que referirse a la realidad de su momento, al nombre con que comenzó a ser conocida la villa después de su nacimiento. Dice, de la misma manera, si hubiera nacido en Tres Árboles o en Arroyo Grande, bien pudo haber dicho que era natural de Paysandú. Y concluye Parrallada afirmando, arribamos a la convicción plena, para nosotros definitiva, de que el general Rivera nació en el Pago de Chamizo el 27 de octubre de 1789, pago correspondiente a la Florida del Oeste, que no hay que confundir con la Chamizo actual que está en Fray Marcos. En su obra sobre el patriciado uruguayo, Carlos Real de Azúa explica que Pablo Perafán de la Ribera había comprado campos que iban desde Carreta Quemada hasta el Chamizo y desde el Arroyo de la Virgen hasta el Pintado, adquiriendo más tarde las dos estancias sobre el Río Negro. Es en esa amplia franja de tierra que iban desde el Arroyo de la Virgen hasta el Río Negro donde transcurriría la infancia y gran parte de la juventud de Rivera, y donde, como veremos más adelante, llevaría a cabo muchas de sus mayores hazañas militares. Los historiadores también destacan los lazos familiares y de amistad que tenían los Rivera en tierras floridenses, en particular con los más de Ayala. Estos últimos poseían estancias que iban desde la punta del Maciel, entre Carreta Quemada y el Arroyo de la Virgen, teniendo más de Ayala estancias sobre la punta del Arroyo Pintado y lindando al sur con los campos de Pablo Rivera. Uno de los hijos del matrimonio Mas Chávez, Gregorio Francisco, el famoso Goyo Mas, sirvió bajo las órdenes de Rivera durante el periodo artiguista y luego lo acompañó durante la Cruzada Libertadora. Alejo Mas y Gregoria Chávez fueron padrinos de varios hermanos de Rivera y del propio Rivera. Hay cartas que escribe Fructuoso a Gregoria Chávez, donde se refiere a ella como mi madrina, y Gregoria Chávez le escribía a Fructuoso tratándolo de mi ahijado.
La familia Más Chávez tenía también una estrecha relación de amistad con el matrimonio formado por Manuel Cejas y Justina Laredo, quienes también residían en el Pintado. Justina Laredo y su hermanastra Paula eran parientes cercanas de María Narcisa Laredo, la madre de Bernardina Fragoso. Estas circunstancias, aventura Parrallada, incluso pudieron haber propiciado el romance entre Bernardina y Fragoso. Plácido Abad señala que Andrea Toscano, la madre de Fructuoso, tenía un hermano que vivía en territorio floridense llamado Ramón Toscano, casado con Andrea Cáceres. Al estudiar las actas de bautismo de la Capilla del Pintado, encontramos varias referencias a los Rivera Toscano, los Más de Ayala y los Laredo. Por ejemplo, en abril de 1796 fue bautizado un hijo de José Gómez de Castro y María Paula Laredo, que son los padres del futuro general Servando Gómez, que era primo de Fructuoso. El 18 de junio de 1797, Alejo Más y Gregoria Chávez fueron padrinos de María Antonia Rivera Toscano. En junio de 1797 fue bautizada una esclava de Pablo Rivera y en octubre del mismo año el hijo de otra esclava de Pablo Rivera, lo que demuestra que en esos años todavía la familia Rivera Toscano seguía asentada por aquella zona. Ese mismo año también hallamos en el Pintado, como dije hoy, el acta de defunción de Bernarda Rivera Toscano, quien fue sepultada en la misma capilla. Todavía en una fecha tan lejana como el 10 de enero de 1825, en la iglesia de Florida se produce el casamiento de Juan Dumbroca, que fue edil de la primera Junta Económico-Administrativa de Durazno, con Gertrudis Fragoso, hermana de Bernardina. Fueron los padrinos de la boda Bernardina Fragoso y Fructuoso Rivera, lo que demuestra que todavía en el año 1825 seguía siendo fuerte la conexión de los Rivera con Florida. Otro caso donde encontramos a los Frutos mencionados fue en un juicio que en el año 1837 los herederos de Juan Díaz Antiquelli, antiguo empleado de la pulpería de Bernardo Suárez del Rondelo, le requirieron a este una sumaria información para probar la legítima pertenencia de las tierras que ocupaban en el Pintado. Bueno, uno de los tantos testigos citados para respaldar esta posesión fue el general Fructuoso Rivera, lo que demuestra que conocía a Díaz Antiquelli por haber sido vecino también de esa zona. Estudiando también la vida militar de Fructuoso, podemos hallar indicios que nos permiten reafirmar la teoría de su oriundía floridense. Como dije hoy, a lo largo de sus hazañas militares, vimos que la zona del Arroyo de la Virgen fue una de sus principales bases de apoyos y de operaciones. De estos territorios del Arroyo de la Virgen saldrían los principales contingentes de hombres de los que se nutrirían sus ejércitos, de donde provenían la mayoría de sus oficiales y hombres de confianza, y donde protagonizaría muchos de sus principales éxitos. El conocimiento del terreno, como se sabe, es fundamental para el arte de la guerra, y a lo largo de su vida Rivera demostró que conocía aquellos territorios mejor que nadie. Por ejemplo, en 1814, cuando se produce la marcha secreta de Artigas, que abandona el segundo sitio de Montevideo, Rivera se hallaba en aquellos momentos cerca del río Xí. Al enterarse del levantamiento del sitio, reunió a todas las partidas dispersas y se dirigió en dirección a la Florida y al Arroyo de la Virgen, donde se dedicó a utilizar a las tropas porteñas que estaban bajo el mando del general Estanislao Soler. Estas acciones tendrían su corolario un año después en la batalla de Guayabos. Las acciones de Rivera llevaron a Estanislao Soler a ocupar la villa de la Florida, donde instaló su cuartel general y de donde se desprendieron varias partidas militares para abatir la zona del Arroyo de la Virgen. Está establecido en los documentos que se ocuparon las estancias de Gregorio Más y de varios vecinos de la zona, llegando las fuerzas porteñas hasta la villa del Pintado. Y llamaba la atención Estanislao Soler en sus informes que las estancias donde iba, sus propietarios las habían abandonado y se habían ido en dirección al Río Negro. Pensamos nosotros que seguramente buscando la protección de las fuerzas de Rivera. Años después, producida ya la invasión portuguesa a la provincia oriental, el 23 de marzo de 1817, Rivera sorprende en el viejo potrero del Pintado a la vanguardia del ejército portugués, que hasta ese momento avanzaba imparable después de la victoria en el Paso Cuello, y la aniquila completamente. Este hecho no fue casual, Rivera sabía hacia qué territorio llevarlos, porque conocía aquella zona donde había transitado la mayor parte de su infancia y su niñez. En octubre de ese mismo año, 1817, tenemos otra vez a los Frutos presentes en la Florida, esta vez en ocasión del casamiento de Juan Antonio Lavalleja con Ana Monterroso, donde él estuvo representando a Juan Antonio.
Durante la ocupación de la portuguesa en la provincia oriental, que mencionaba Flores Mora, será en el Arroyo de la Virgen el 17 de octubre de 1822, donde Rivera, junto a Juan Antonio Lavalleja, que era su segundo jefe, junto al regimiento de dragones de la Unión, le juran la adhesión al emperador de Brasil. Esto demuestra que seguía estando allí en el Arroyo de la Virgen, que era donde estaban sus principales bases de apoyo. En 1825, cuando da inicio a la Cruzada Libertadora, Rivera, al enterarse del desembarco de Lavalleja, 10 días después, le comunica a Bonifacio Izás para que convoque a Julián Laguna y a Gregorio Mas con instrucciones de que juntaran todas las armas y toda la gente que pudieran para concentrarse en la Florida y en el Arroyo de la Virgen para apoyar desde allí la revolución. El 30 de abril, desde San José, Rivera le vuelve a pedir a Gregorio Mas que apure la juntada de la gente de la Florida y del Arroyo de la Virgen. Antes de la célebre batalla de Cagancha que mencionaron hoy, en 1839, los ejércitos de Rivera se desplegaron por todo lo largo y ancho de los territorios del actual departamento de Florida para utilizar a las tropas comandadas por el gobernador de Entre Ríos, Pascual Echagüe. El Arroyo de Mendoza, Paso Severino, la Calera de García, el propio Arroyo de la Virgen van a ser escenarios de numerosos combates donde las fuerzas de Rivera le infligieron varias derrotas a las tropas de Echagüe. En Paso Severino, por ejemplo, Rivera, en una de otra emboscada, logra aniquilar a la vanguardia de Echagüe, que en la ocasión estaba mandada por Servando Gómez. En el mes de octubre, Manuel Lavalleja, el hermano de Juan Antonio, puso sitio a la villa de la Florida, que estaba defendida por el mayor Faustino López, lo que demuestra la importancia estratégica que tenía esta ciudad, o este pueblo. Durante aquel tiempo sabemos que el hospital militar del ejército de operaciones del ejército de Rivera estaba acampado en las orillas de Santa Lucía Chico. El 29 de diciembre finalmente se libra la batalla de Cagancha, a pocos kilómetros al sur del Arroyo de la Virgen. Después de haber dado el parte de la batalla desde el propio campo, Rivera se traslada a su estancia de la azotea en el Arroyo de la Virgen, donde el 4 de enero de 1840 escribe el parte circunstanciado de esta batalla. Durante la Guerra Grande también los territorios de Florida van a ser escenario del trajinar de los ejércitos en lucha. Así, el 3 de enero de 1841, desde su estancia en el Arroyo de la Virgen, Rivera le escribió al gobernador de Corrientes, Pedro Ferré, diciéndole que partía desde allí para ponerse a la cabeza de 3.000 hombres con los cuales cruzaría el territorio argentino. En febrero de 1843 ya comenzaba el sitio de Montevideo. Rivera se hallaba con su ejército acampado en la Cuchilla de Santa Lucía Grande, dominando todos los territorios del actual departamento de Florida, con su flanco izquierdo apoyado en la Calera de García, mientras el resto del ejército cuidaba el convoy principal que estaba acampado en el Santa Lucía Chico. Hasta el final de la Guerra Grande, la zona del Arroyo de la Virgen va a ser el tránsito obligado de todos los ejércitos. En el mes de septiembre de 1851, por ejemplo, Manuel Oribe tenía su cuartel general instalado ahí, en el Arroyo de la Virgen, al mismo tiempo que ocupaba militarmente la villa de la Florida. Y una primicia acá para los floridenses, también para ustedes. En este trabajo de investigación que hemos llevado adelante con el amigo Fernando Choteco, logramos dar con la ubicación exacta de uno de los campos donde se levantaba la azotea o la estancia de Rivera. Y acá quiero agradecer públicamente, ya que hay una persona, ya un vecino, a don Antonio López Hudson, propietario actual de dicho padrón, que fue quien nos compartió generosamente el documento que así lo acredita. El campo está ubicado en el Arroyo de la Virgen, en el actual departamento de San José, cerca del departamento de Florida, a pocos kilómetros de la localidad de Cardal. Según consta en el documento que nos compartió Antonio López, este predio fue adquirido por Pablo Zubeldía a Santiago Franco en 1914. Santiago Franco lo compró a Dalmiro Veracierto en 1869, quien a la vez lo había obtenido de su padre, Domingo Veracierto, en 1868. Y Domingo Veracierto lo hubo por cesión y traspaso de Bernardina Fragoso de Rivera el 5 de noviembre de 1858, tal lo que consta en el referido documento. En el lugar solo se conserva un pozo original y, según nos decía Antonio López, hasta hace pocos años atrás se podían ver restos de los pisos de losa. Esta descripción coincide con la que hizo Vicente Caputi en 1923 de los restos de la estancia de Rivera, de las que se decía que solo se conservaba el viejo pozo y restos de los pisos de losa. Otro dato interesante es que a una cuadra de ese lugar
se halla el conocido Paso Rivera, que permite el cruce del arroyo de la Virgen. El terreno donde se alza la estancia, como lo pudimos comprobar, está en una zona elevada que permite dominar varios kilómetros a la redonda, permitiendo prever la llegada de cualquier ejército enemigo, lo que da cuenta de la ubicación estratégica que tenía aquel lugar. Además, en ese sitio se puede comunicar fácilmente con Florida y con el Pintado Viejo, como nos revelan los documentos de la época y como lo pudimos comprobar allí. En el sitio también se han podido hallar innumerables objetos, como proyectiles de época, monedas portuguesas, españolas y de Buenos Aires de 1820, así como diversas insignias militares, lo que demuestra que allí hubo un importante asentamiento militar y era frecuente el movimiento de tropas. Y no desesperen que ya termino. Tenemos entonces que la familia Rivera Toscano era dueña de grandes extensiones de tierras que comprendían buena parte de la antigua jurisdicción del Pintado y del actual departamento de Florida. Relaciones de parentesco y de amistad entre los Rivera Toscano y varias familias afincadas en la zona del Pintado y de la Florida. El bautismo de la mayoría de los hermanos de Fructuoso en la capilla del Pintado, el entierro de una hermana de Rivera en esa misma capilla, las hermanas de Bernardina Fragoso que vivían en el Pintado, un hermano de la madre Bernardina que también vivía en esa zona, la ubicación de la estancia del arroyo de la Virgen en el territorio que pertenecía al curato del Pintado y luego al curato de la Florida, la actividad militar desplegada por Fructuoso, como vimos, que siempre se centraba ahí en el arroyo de la Virgen y en la villa de la Florida, y por último la propia afirmación de Rivera en 2 ocasiones de que era natural de la Florida. Pensamos que cuando hizo esa declaración era imposible que se equivocara porque ya vimos el conocimiento exacto que tenía de la zona. En el citado artículo que aparece en el quincenario Rivera, referido al principio de esta disertación, se escribe a modo de conclusión: a Florida corresponde la gloria de haber dado de su seno, de haber sustentado en su territorio primero que ningún otro pedazo del suelo de nuestro país al excelso prohombre de la nacionalidad. ¿Cómo no ambicionarían ese honor los demás departamentos de la República? Y al decir del historiador floridense Timoteo Núñez Muslera, refiriéndose a los frutos, lo detentaremos como conterráneo nuestro hasta probanza contraria para incorporarlo a nuestros orgullos lugareños. Muchas gracias.